Era la comunidad donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivía muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María, y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Vi a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres vi llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondera como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos encontramos reunidos en ese amor que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar juntos con este equipo, el cual tú has preparado, el cual tú llamaste, y lo elegiste para que anunciara las buenas nuevas de salvación, para que anunciara el querigma, el poder de la palabra, el anuncio de la palabra. Y estamos aquí, Padre, cumpliendo
ese mandato, ese llamado que tú mismo nos hiciste el día de nuestro bautismo. Cuando recibimos el día de nuestra confirmación por la imposición de manos de nuestro pastor, nuestro obispo. Padre Santo, te doy gracias porque somos la iglesia de Cristo, la iglesia que fue fundada en la roca que es Pedro. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de pertenecer al cuerpo místico, a la gran comunidad. Gracias, Padre, porque así te pareció bien. Te alabo porque has puesto las herramientas adecuadas para poder servirte, para poder alabarte. Eres un Dios perfecto, infinito. Y como decía mi hermano Luis anoche, nosotros somos finitos, somos limitados, pero Dios no es limitado, Dios es eternamente infinito. Padre, te doy gracias por mi amigo Sergio, por mi amigo Lalito, por mi amigo Hugo. Gracias te doy por el equipo que está monitoreando todo en esta cabina del amor, en esta cabina del ángel que anuncia la palabra de Dios. Mi hermano David, que tanto bien le hace a la radio en esa disponibilidad. Mi hermana Fernanda que está dando todo por el todo como joven. Mi hermana Yani, que trabaja en la parte logística de nuestra amada radio. Te doy gracias también por mi hermano Betillo, que tanto bien le hace a la radio, que ha creído en ti totalmente a ciegas, y confiando a ciegas en ti, tú le has abierto los ojos al mundo entero para poder escuchar la radio del Señor, la radio del ángel. Te doy gracias por mi hermano Edgar, por ese trabajo arduo que tiene de trabajar con adolescentes, niños, en ese centro escolar. Te doy gracias por su familia, por su esposa, Yani, y por sus amados hijos. Te alabo, Señor, por mi hermana Rosita, que acaba de ser intervenida quirúrgicamente. Y estoy seguro, Señor, de que tú estás obrando fuertemente en su corazón y en las partes de su ser, en todas sus vértebras, especialmente en su operación que recibió días atrás. Y estamos seguros que tú, Señor, estás obrando grandemente. Te doy gracias por mi hermano Fernando, por su esposa que están de manteles largos, de aniversario, de bodas. Están celebrando ya 20 años de estar gozándose en el sacramento del matrimonio, uno de los grandes sacramentos que constituyó la Santa Madre Iglesia. Padre, hoy nos hemos reunido para anunciar esta palabra. Y te suplico que nos acompañes, que envíes el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Fluye, por favor. Te lo pedimos por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, tu dulce y santa Madre de Dios, y por la intercesión del castísimo esposo, el Señor San José, patriarca de la Iglesia universal,
y por la intercesión de nuestro querido beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, celebrando los 100 años de su natalicio. Gracias. Todo esto, Padre, vamos a continuar haciéndolo, vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, hermano Hugo, hermano Lito, Sergio. Bendiciones para todos. Fernanda, bienvenida. Ahí tenemos a David también, saludo para David, hermana Yani, mi hermana Rosita que está abajo, allí trabajando fuertemente. Saludos a todos mis hermanos en el mundo entero que estamos en vivo compartiendo este tema tan maravilloso. Y el tema que compartiremos hoy es la comunidad. La comunidad trabajando de la mano con su pastor, trabajando de la mano con las autoridades eclesiásticas. Verdaderamente estamos en la Iglesia Católica y en nuestra parroquia siempre hay un pastor, y el pastor es el sacerdote, el que encabeza ese ministerio sacerdotal es el obispo, y él delega con la autoridad de pastor a los sacerdotes en las diferentes parroquias. Vamos a tocar una palabra tan linda que está tomada en la carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Y veamos lo que nos dice el Señor. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de la congregación de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigos de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte de la gloria que ha de manifestarse. Versículo 2, escuchen esta parte tan maravillosa. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, y una corona que jamás se marchita. Vamos, hermanos, a trabajar, a reflexionar esta parte. Y la vamos a reflexionar, hermano, en compañía con este equipo que está acá. El sacerdote, el pastor, a modelo de él, tenemos que seguir nosotros. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Es Cristo. Pero Cristo ha puesto delegados, personas
que ejercen el ministerio sacerdotal por gracia, por vocación. No como dice el apóstol San Pedro, por profesión. Necesitamos en nuestras queridas y amadas parroquias pastores que acompañen a su pueblo, que acompañen a su rebaño, que acompañen a su comunidad, que acompañen al pueblo de Dios. Monseñor Constantino Barrera, obispo de la diócesis de Sonsonate, estuvo reunido con los sacerdotes en el clero el miércoles en su reunión mensual. Y el lema era: pastores, cuiden a sus ovejas, acompañen a su rebaño, acompañen al pueblo de Dios. Porque el pastor no es aquel que manda. El pastor es aquel que va adelante o atrás. Me encanta la posición, esa palabra, mejor dicho, la palabra de pastor. Si ustedes se fijan, el obispo lleva un báculo y el báculo tiene una curvita, y esa curvita es algo maravilloso. Cuando va adelante, lleva el báculo. El báculo tiene una curva y tiene una punta. Cuando va adelante, va en sinónimo jalando al pueblo con la curvita. Y cuando va atrás el obispo, va con la puntita del báculo empujando al pueblo de Dios, acompañando, dándole fuerza para que sigan caminando, para que avancen. Casi siempre el obispo va detrás, empujando al pueblo de Dios, empujando el rebaño de Dios, pero allí va en la gran comunidad de comunidades el pastor. El versículo 2 de la carta del apóstol San Pedro dice: cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo y háganlo de buena voluntad, como Dios quiere y no forzadamente, ni de mala gana, ni por ambición a su dinero. San Pedro es fuerte. Con razón es el Papa de la Iglesia, vicario de Cristo. En los principios, el que le fue delegado con la autoridad de Cristo mismo las llaves del reino de Dios. Y le dio poder, le dio autoridad para atar y para desatar. Entonces nosotros, pueblo de Dios, tenemos que trabajar fuertemente en compañía con nuestros pastores. Tenemos que trabajar de la mano con nuestros sacerdotes. En el caso mío, como fiel católico de la parroquia San Silvestre, Armenia, mi pastor Romeo Omán Villegas, sacerdote párroco, padre José Luis, vicario de la parroquia San Silvestre, trabajar en compañía con ese apostolado, con ese servicio, ministerio que Dios les ha delegado a ellos. El problema está que muchas veces nosotros los laicos queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que la iglesia quiere, y no lo que la iglesia demanda.
Por ahí está un documento tan lindo que se llama Aparecida. Y nos va a hablar en una parte que creo que el hermano Hugo va a tocar esa parte. Con mi hermano Sergio, mi hermano Lalito. Sobre habla el discipulado de la iglesia, en la iglesia católica. El discipulado. El discípulo es el que está a los pies del maestro, dejándose enseñar. Por eso nosotros, el día que recibimos el bautismo, nosotros somos constituidos Cristo Rey, Cristo Profeta y Cristo Sacerdote. El triple ministerio dentro de nosotros. Cristo Sacerdote a los pies del maestro, escuchando, atesorando, atendiendo la voz del pastor, la voz de Dios, la voz del Señor. Cristo Profeta anunciando y denunciando, anunciando la palabra y denunciando el pecado. Como lo dice la palabra, Cristo Rey, la palabra del Rey es irrevocable. La palabra Rey se cumple y se ha perdido la gracia en muchos hermanos laicos. La palabra es palabra. No podemos vacilar ante la palabra. La palabra es autoridad total. Recuerdo nuestros antecesores, nuestros abuelitos. Mucha gente tenía su dinero en la casa, porque bancos no habían prácticamente. Y antes, para hacerle un préstamo a alguien, tenía que tener bigote. Porque tener bigote o barba era un sinónimo de una persona responsable, de una persona que ya era hombre, de una persona que ya podía defenderse por sí solo. La gente antes, el bigote, algunos se lo hacían colochitos, algunos hasta hoy que ya no queremos hacernos viejitos, nos estamos rasurando cada rato para verlo bonito siempre. Pero el bigote es un sinónimo de que una persona en aquellos tiempos de nuestros antecesores, nuestros abuelitos, que cuando usted iba y llegaba donde alguien le decía: Señor, présteme un quinto de maíz, o présteme 2 hanegas de maíz, o un medio de frijol, un medio de maicillo. ¿En cuánto me lo vas a pagar? En tal fecha te lo pago. Y esa fecha no se tenía que pasar, porque era palabra de hombre, palabra de rey. Hoy lamentablemente se ha perdido eso. Le decimos a nuestro sacerdote: Padre, voy a llegar a tales horas. Y no llegamos hasta el siguiente día. Padre, cuente conmigo, con mi apoyo. Pero no estamos ahí. Nos estamos descuidando de nuestros pastores. Y nuestros pastores están creyendo poco en muchos o en pocos laicos, lamentablemente. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros grandemente perseverar en la comunidad, ver a la comunidad como algo maravilloso, ver a la comunidad como algo grande. No hay comunidad sin pastor. No hay comunidad sin pastor. A mí me encanta Jesús cuando le dice a los discípulos: vamos al otro lado del lago. Jesús quiere darle una enseñanza a su apostolado, a su equipo,
y ven que la gente se va por tierra y llega donde él, y dice que andaban como ovejas sin pastor. Jesús le preguntó a Andrés le dijo, le preguntó, ¿tienen algo de comer para esta gente? Andrés le dijo, Señor, le dijo, por ahí anda un niño, un muchacho, que anda 2 panes y anda unos pececitos. Tráiganmelo, dijo Jesús. Tráiganmelo. Y Jesús mandó a sentar a toda la gente y le dio de comer. ¡Qué enseñanza de pastor! ¡Qué enseñanza de pastor! Jesús es el buen pastor. El modelo inspirado para el Papa. El modelo inspirado de los obispos. Hasta tal grado que Monseñor Constantino Guerrero, obispo de Sonsonate, su lema es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque la inspiración de nuestro pastor es Jesús. Pues yo les suplico a mis amados, queridos sacerdotes, con todo el amor que les tengo, que siempre nos inspiren pastores con olor a oveja. Necesitamos de ustedes, queridos sacerdotes. Necesitamos de ustedes, queridos obispos. Necesitamos de ustedes, de ese gran trabajo arduo en la iglesia y para la iglesia. Son la jerarquía de la iglesia y nosotros somos el pueblo de Dios. Necesitamos que nos lleven un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, un mensaje de vida. Nos quedamos continuando con esta experiencia, la comunidad de la mano con su pastor, hermano Hugo. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Hermano Sergio, hermano Vidal, hermano Lalito, qué alegría estar acá con ustedes nuevamente en este maravilloso y bendecido lugar, porque es de bendición para muchas hermanas que nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Un saludito a nuestro hermano Marvin también, ¿verdad? Que todavía no se ha podido reincorporar, pero más adelante primeramente Dios estará con nosotros. La verdad es que es un tema sumamente importante, profundo, la verdad, muy extenso. Hablar, hermanos y hermanas, de la comunidad en comunión o de la mano con su pastor. Hay algo bien importante en esto, descubrir primeramente que, hermanos y hermanas, la iglesia es ordenada. La iglesia es jerárquica y tienes la diversidad de ministerios, pero en relación el uno con el otro, en comunión uno con el otro. No puede haber un ministerio fuera de esa trama, de esa conexión, porque todos son o somos complementarios. Pues es una área que la verdad la cosa creo que la mayoría pues no la desconocemos, ¿verdad? La comunión que existe desde el sucesor de Pedro, en este momento pues el Papa Francisco, con los obispos en las iglesias locales a nivel de todo el mundo, la comunión que existe con ellos, y los obispos con sus sacerdotes, los diáconos, y los demás religiosos, religiosas, los seminaristas,
es una área pues que la conocemos muy bien y que la sabemos muy bien. Pero en esta mañana hemos querido llegar un poquito más a profundidad y queremos llegar al pueblo de Dios. Queremos llegar a los laicos, a los hermanos y hermanas, porque conocemos muy bien esa parte de esa comunión que existe desde el Papa hasta con sus obispos y sus sacerdotes. Pero, lamentablemente, hermanos y hermanas, queremos llegar un poquito más abajo a los ministerios laicales. Porque es triste cuando nos damos cuenta, hermanos y hermanas, de infinidad de hermanos y hermanas que creyendo tener la Biblia, sacan sus propias conclusiones y andan haciendo muchas cosas sin estar en comunión con su párroco, sin contar con la dirección de su sacerdote. Y eso, queridos hermanos y hermanas, la verdad de las cosas es que en esta mañana queremos llegar a eso para que seamos conscientes. Porque a eso nosotros hemos sido llamados. Primeramente, dice el documento de Aparecida en el numeral 188, refiriéndose a los obispos. Los obispos, como pastores y guías espirituales de las comunidades, a nosotros encomendadas, estamos llamados a hacer de la iglesia una casa y escuela de comunión. Esa es la responsabilidad de los obispos. Como animadores de la comunión tenemos la misión de acoger, discernir y animar carismas, ministerios y servicios en la iglesia. Como padres y centro de unidad, nos esforzamos por presentar al mundo un rostro de la iglesia en el cual todos se sienten acogidos, como en su propia casa. Para todo el pueblo de Dios, en especial para los presbíteros, buscando ser padres, amigos, hermanos y siempre abiertos al diálogo. Esto lo dice el numeral 188 del documento de Aparecida. Entonces, en cuanto a la misión primera de los obispos, gracias al Señor, ¿verdad? En esa parte estamos, yo siento, bastante bien en la iglesia. Luego, pues, llegando un poco más a la parte de nosotros, dice el 156, que la vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su iglesia. Y dice, no hay discípulos sin comunión. No hay discípulos sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesias. Qué tremendo es esto, de ser cristianos sin iglesias. Y las nuevas búsquedas espirituales individualistas. Y este problemita es en el cual hemos caído muchos laicos a nivel del mundo. No solamente en el país, acá en la provincia de El Salvador, sino también en muchos otros lugares. ¿Cuántos hermanos nuestros, cuántas hermanas nuestras, verdad, hemos caído ante la tentación, como dice el documento, muy presente en la cultura actual, de ser cristianos en iglesia? ¿Cuántos hermanos y hermanas sí dicen, hermano, ¿y yo para qué me voy a congregar? ¿Y yo para qué voy a ir a la iglesia? Hermano, ¿y yo para qué le voy a hacer caso a ese hombre si es pecador igual que nosotros? Y encontramos una infinidad de pensamientos, y es peligroso. Algunos y otros en la búsqueda de espiritualistas individuales. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones y a veces suena feo, pero algunos se creen como que fueran, ¿verdad? Un Superman, un Rambo, ¿verdad? Que se creen los super cristianos y creen que, como diría quizás en aquel tiempo, bueno, algunos nos recordamos de lo que era esta caricatura de He-Man, ¿verdad? Algunos dicen, ¿verdad? Yo tengo el poder, ¿verdad? Y se creen autónomos, solos, libres, y creen que no necesitan de esa comunión. Y andan haciendo un montón de cosas, hermanos y hermanas. Y muchas veces pasan cosas bonitas, hermosas y preciosas. ¿Por qué? Porque Dios
Él no es hombre para mentir y su palabra no se va a contradecir. Su palabra siempre va a hacer su efecto. El problema es para los hermanos y las hermanas que queremos actuar en ese tipo de vida. Decirte que, insisto, repito, dice, no hay discípulos sin comunión. Y ante la tentación muy presente de la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos, oiga lo que dicen los obispos, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial. La fe en Jesucristo nos llegó porque fue predicada por la iglesia, en comunión con sus respectivos hombres que han sido elegidos de la comunidad eclesial, y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La palabra católica no es ni nombre, sino que es su significado. La catolicidad o católico significa universal, única en todo el mundo. La fe nos libera del aislamiento del yo, lo que decía de Joy, ¿verdad? ¿Cuántos se creen los ¿verdad? Los Superman, lo otro? Porque nos lleva a la comunión. Esto es lo importante. Hermanos, descubrir más a profundo eso. Esto significa que una dimensión sustentativa del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta en la que podemos vivir una experiencia permanentemente de discípulo y de comunión con los sucesores de los apóstoles y con el Papa. Hay otros numerales más que hablan sobre la importancia de la comunión o cómo las comunidades tienen que estar de la mano con su pastor. Pero se ha perdido mucho eso. Y déjenme decirle, queridos hermanos y hermanas, que hay que poner, como diría alguien allí, ¿verdad?, al discernimiento esto, porque muchas veces podremos creer nosotros que estamos haciendo lo correcto y puede ser que estemos en contra de lo que el Señor ha establecido mediante su palabra. Leo también la última parte del documento de Lumen Gentium en el numeral 20. Dice los últimos párrafos, dice: enseña pues este sagrado sínodo que los obispos han sucedido por institución divina en el lugar de los apóstoles, como pastores de la iglesia. Y esto está fuerte lo que voy a decir, lo que dicen los obispos. Y lo dice Jesús, ya lo vamos a mencionar en el versículo. Dice: y quien a ellos escucha, a Cristo escucha. Y a quien lo desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Esto lo encontramos en San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Allí encontramos eso nosotros, hermanos y hermanas, ¿verdad? Donde el Señor es bien claro. Bueno, lo leo textualmente como lo dice. Y dijo a sus discípulos: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. Palabra del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, miren, y hay un texto acá que nos va a estremecer. Bueno, a mí en lo personal me estremece. Porque hay quienes que dicen: hermano y hermana, si lo que andan haciendo es bueno. No estamos diciendo que es malo. Pero la pregunta es: ¿está en comunión? ¿Está de acuerdo conforme el Señor lo instituyó? ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 15 de San Juan? Yo soy la vid y vosotros los... y ustedes sin mí no pueden hacer nada. ¿Quiénes son los sarmientos? Somos todos nosotros. Y para dar fruto tenemos que estar en conexión con el Señor. ¿Y cómo vamos a estar en conexión con el Señor? ¿Cómo lo explica San Pablo? San Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, no puede haber vida si no hay conexión, si no hay esa unidad. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, que no caigamos en esa tentación, como lo leíamos en el documento de Aparecida, de creer
que podemos llevar un tipo de espiritualidad aislada. Un tipo de espiritualidad sin vivir en comunión. Porque eso en vez de hacer bien hace mal. Y la verdad ha hecho mucho mal. En muchas diócesis. En muchas parroquias. Cuando hemos sabido muchos, o hemos surgido muchos hermanos laicos, que lamentablemente, queridos hermanos, hemos querido ocupar un papel que no es el que nos compete. Por eso valdría la pena que nos formemos eclesialmente. Por ejemplo, está el documento de su santidad, ¿verdad?, el San Juan Pablo II, el Christi Fidei Laici. O en el Concilio Vaticano II también lo encontramos con este otro maravilloso documento donde habla sobre la vocación propiamente de lo que es el laico, ¿verdad? La Gaudium et Spes. Descubramos, queridos hermanos y hermanas, cuál es nuestra vocación como laicos y respetemos la institución establecida por nuestro Señor Jesucristo. A mí me da tristeza cuando escucho, hermanos y hermanas, vivir criticando a nuestros pastores. A veces hay momentos, en que me siento ofendido. No sé si estaré actuando bien, estaré actuando mal. Pero ¿acaso Dios no es perfecto? ¿Acaso el Espíritu Santo no sabe lo que necesitamos? ¿Acaso esta barca que es la iglesia no es Cristo el que la conduce? Y quiero, les decía, leer algo que nos va a estremecer. En el capítulo 7 de San Mateo, en el versículo 21 al 23, dice así la palabra del Señor: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Y escuchen esto, hermanos y hermanas. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y yo entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí ustedes que hacen el mal. Palabra del Señor. Hermano y hermana, qué fuerte esta palabra. Qué fuerte esta palabra. ¿Qué andan haciendo estos hombres? Sanando enfermos, echando fuera demonios. Pero no están haciendo la voluntad del Padre Celestial. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Y creer en su Hijo Jesucristo significa obedecer lo que Él estableció. Y Él estableció una iglesia. Él estableció a los 12 y de los 12 puso a uno como cabeza. No hay anarquía en la iglesia, queridos hermanos. No hay anarquía. La iglesia es ordenada. La iglesia es fiel al mandato de Jesucristo. Por eso cuando surgen hermanitos y hermanitas que tienen ese gran deseo y tienen grandes carismas, pero si esos grandes ministerios no están en comunión con su pastor, con su sacerdote, con su obispo, yo le pediría, querido hermano y hermana, que aprendamos de San Pablo. ¿Qué hizo San Pablo después de 14 años de anunciar la palabra del Señor? Y que lo había llamado el Señor Jesucristo en persona. Dice San Pablo, 14 años, movido por el Espíritu Santo. Ahí está en el capítulo 2 de los Gálatas. Así es, capítulo 2 de los Gálatas. 14 años subí y fui a presentarme a los que Dios había puesto como columnas de la iglesia. Palabraseando, ¿verdad? No literalmente como dice, pero dice Pablo, llegué y me presenté porque querías exponerle mi trabajo, no fuera que lo que estuviese haciendo fuera trabajo perdido. Hermano y hermana, qué poder de Dios en esas palabras. Para aquellos que creemos nosotros que entendemos a nuestra luz y queremos andar haciendo un montón de cosas a nuestro antojo. No es así. El Señor Jesús, el Espíritu de Dios es ordenado. No podemos. Porque entonces esta palabra que acabo de leer en San Mateo 7
21, 23 podría cumplirse en nosotros. Entonces la voluntad del Padre es que creamos en Jesucristo, y creer en Jesucristo significa obedecer lo que Él nos manda. Y Él no dejó una iglesia al azar. Vaya, aquí está la Biblia, hagan su iglesia, prediquen lo que quieran. Eso no dijo el Señor. Es más, a través de la historia conocemos de que incluso nuestros primeros hermanos, ¿verdad? No había un Nuevo Testamento, ¿verdad, hermano Sergio? Había un Antiguo Testamento, sí, pero el Nuevo Testamento no se había escrito, porque era la palabra todavía que se anunciaba, es lo que le llamamos tradición, se anunciaba verbalmente. Por eso San Pablo le dice a Timoteo que sea capaz de enseñárselo a hombres que sean capaces de transmitir a otros lo que él ha transmitido y a la vez él recibió del Señor Jesucristo. Así le dice San Pablo a Timoteo. Y hasta el siglo I, en el año 99 más o menos, ¿verdad?, donde se escribe ya el último libro del Nuevo Testamento, cuando San Juan escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos. Por ejemplo, el primer evangelio, San Marcos, fue escrito por ahí entre el año 40-50 de la era cristiana. Ha sido la iglesia la que el Señor Jesús, ¿verdad?, quien incluso en un tiempo recoge los libros y por inspiración del Espíritu Santo dice, esta es. Entonces veamos cómo la iglesia es ordenada, hermanos y hermanas. Y no podemos caer en esa tentación, como dice claramente el documento de Aparecida. No podemos ser discípulos sin comunión. No podemos, queridos hermanos y hermanas. No podemos caer en esa tentación de creernos superapóstoles. Porque también, como lo dice el documento de Aparecida, convocación, o sea que ha sido convocado, ha sido llamado. No es de quien quiere ser, sino de quien Dios quiere que sea. Así de que, queridos hermanos y hermanas, la palabra es bien fuerte. Sin embargo, necesitamos, porque a consecuencia de muchos, a veces hay muchas heridas en la iglesia. Y por eso muchos estamos divididos. Y por muchos estamos peleados hasta con nuestros pastores. Eso no es de Dios. Porque muchas situaciones de esas vienen de algo que se llama soberbia. Y la soberbia es el primer pecado capital. Por la soberbia fue destituido el demonio. Porque se quiso oponer. Porque se quiso igualar a Dios. No podemos nosotros creer en eso. No podemos nosotros ser, insisto, como decía el Señor en el capítulo 15 de San Juan, no podemos ser sarmientos lejos. Y claramente el Señor es la vid, nosotros los sarmientos. Y San Pablo lo dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, si no estoy injertado en la iglesia, puedo ser una rama desgajada. Puedo ser un sarmiento desgarrado, que pueda estar dando frutos, sí, pero no es la voluntad del Señor. Hermano Vidal, ¿verdad? Qué interesante, Hugo, esa propuesta en este tema, la comunidad de la mano con sus pastores. Sergio. Sí. Aquí tendríamos que entender y comprender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque a veces confundimos la iglesia con la estructura, con el templo. Y tanto como la jerarquía y todo, aún en la campaña, cuando se hace la colecta también se dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y la comunión es esa, la iglesia la formamos tanto laicos como pastores. Y tanto pastores como laicos tenemos que ir de la mano. Porque el sacerdote, si no hay laicos, ¿a quién va a pastorear? Y el laico sin sacerdote, ¿qué va a hacer? Oveja de pastor. No puede existir. Tiene que haber la comunión y la unión. Y qué bonito lo que nos dice aquí en la cita que el hermano Vidal nos ponía. Dice, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios,
No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Es que el sacerdote es como el padre. Así es. Es como el padre. Padre de familia. Como el padre de familia, que es el ejemplo, que es el modelo. La cabeza de la casa. La cabeza de la casa. Entonces, se tiene que ir de la mano. El padre es el que enseña al hijo. Es el que le va mostrando el camino, el que lo va guiando, el que lo va preparando. Si eso no se da, no vamos de la mano. Ni el laico va de la mano con el sacerdote, ni el sacerdote va de la mano con el laico. Darán. Qué bonito lo que mencionaba de San Pablo. San Pablo pregunta, pero también los apóstoles le saben responder. No le ponen más cargas. Lo aceptan a él como apóstol. Entonces, y en 1 Corintios 3, 16 nos dice, ¿no saben que son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Somos nosotros. Gloria a Dios. Somos nosotros. Y somos sagrados. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es que es delicado. También el sacerdote tiene una gran responsabilidad porque puede destruir el templo de Dios. También el laico puede destruir el templo de Dios, que es el sacerdote. Entonces por eso tiene que haber esa comunión, esa unión. Filial, ¿verdad? Filial, unidad. Entonces, porque estamos fundamentados, las bases de la iglesia son los apóstoles y los profetas, como nos dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros si queremos servir y actuar y trabajar de la mano, tenemos que ser humildes los dos, tanto laicos como sacerdotes, y darnos cuenta que los dos hemos sido llamados, somos complementarios, porque para que el trabajo del sacerdote fructifique, necesita del laico, como lo demostró nuestro Señor Jesús. 3 años preparó a 12 y confió en eso. Dios necesita del hombre. Dios es humilde y Él mismo está dando el ejemplo. Confió. Y cualquiera pudo haber dicho, Jesús se equivocó de los que escogió. Porque ¿a quiénes escogió? Pescadores, guerrilleros, cobradores de impuestos. Como quien dijo, relajo, un solo relajo, y cualquiera pudo. Hoy de estos empresarios que hay y todo, no, este no está capaz, este me puede defalcar, este me puede. No, porque Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Elige pobres y ricos, Sí. porque no hay de los dos. Dios ve lo que podemos llegar a ser si nos dejamos tocar por Él, si nos disponemos. Y eso es lo importante. Eso es lo importante y la necesidad que hay hoy en este mundo, de unirnos, sacerdotes, laicos, para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque si no vamos de la mano el uno con el otro, porque también, así como hay laicos desobedientes, también hay sacerdotes que son desobedientes con el obispo, Así es. que no van de la mano. Entonces necesitamos esa unidad, esa disponibilidad de estar ahí
Y lo bueno es que el laico y el sacerdote tienen que entender que somos iglesia. Somos el templo que Dios fundó. Tanto sacerdotes, laicos, obispos y papas, somos iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Y qué bonito lo que Dios hizo. Dejarnos una jerarquía. Pero también qué hermoso que la iglesia no es solo jerárquica. La instituyó también carismática. A través del Espíritu Santo. A los de arriba, a los de abajo, como Él quiere, como Él. Y que ese es lo hermoso de la iglesia, la diversidad que hay. Eso es lo precioso, sí. La diversidad, pero la unidad. La diversidad. Y lo que podemos llegar a hacer, miren, esta es una anécdota que dice el toque de la mano del maestro. Y dice, estaba maltratado y marcado de cicatrices, y aunque pensó que no valdría la pena malgastar tanto tiempo con el viejo violín, el subastador lo sostuvo en alto sonriendo. ¿Qué me ofrecen, amigos?, preguntó el subastador. ¿Quién quiere empezar las ofertas? $1, dijo alguien, y después 2, solo 2, cuestionó el subastador. $3, dijo otra persona. ¿Quién me da 3? Enfatizó el subastador. $3 a la una, $3 a las 2, 3 al... Pero en ese momento, desde el fondo del salón, un hombre de pelo gris se adelantó a coger el arco y después de sacudir el polvo del viejo instrumento y volver a tensarle las cuerdas, tocó una melodía tan dulce y tan pura como las canciones que cantan los ángeles. Terminada la melodía, el subastador en voz baja y grave volvió a preguntar, ¿cuánto me ofrecen por el viejo violín? Y levantó el violín y el arco. $1,000, se apresuró alguien al fondo del salón. ¿Quién ofrece 2? Dijo el subastador. 2,000, gritó otra persona. 2,000 a la una. ¿Quién ofrece 3? Seguía el subastador incentivando a la multitud. 3,000, dijo por fin alguien que se cautivó por la demanda del violín. 3,000 a la una, 3,000 a las 2 y 3,000 a las 3. Vendido, concluyó el subastador. La gente aplaudía, aunque algunos lloraban. No entendemos bien qué fue lo que cambió su valor, preguntaban algunos, y la respuesta fue rápida: el toque de la mano del maestro. De ese modo, más de un hombre de vida desafinada, marcada por los golpes y cicatrices del pecado, como el viejo violín, se lo ofertan barato. A los indiferentes por un plato de sopa, por un vaso de vino, y hecha la jugada, es subastado a bajo precio. Vendido a la una, vendido a las 2, vendido a las... Pero llega el maestro, y la multitud estúpida jamás alcanza a entender del todo cuál es el valor de un alma, ni el cambio que opera el toque de la mano del maestro. Y esto es lo que Dios hace con su iglesia. Alabado sea Jesucristo. Esto es lo que Dios hace con su iglesia. Porque en la iglesia vemos gente herida, destruida, y Dios hace que a través de la mano de los sacerdotes nos dé su cuerpo y su sangre. Sacramento. Nos da los sacramentos que nos llevan a la vida eterna. Eso es lo más grande que Dios nos ha dejado, y qué lindo que es a través de un sacerdote. Por eso el amor y el respeto que le debemos de tener a ella. Y qué bonito de que hay que trabajar de la mano con el sacerdote y el sacerdote de la mano con el laico. Gloria a Dios, hermano Hidalgo. Bien, gloria a Dios. Es interesante estos temas, hermanos, porque los ubican, ¿verdad? Ese es el objetivo, ubicarnos, porque ya dijo el hermano Sergio, el Señor ha hecho una iglesia jerárquica, pero también una iglesia carismática, ¿verdad? Entonces, es complementaria las dos partes. El Señor a todos nos
da el toque, como en el caso del violín. Él ya lo dijo el hermano Sergio, él mira el corazón y el Señor lo dignifica, nos ponen, pero nosotros, hermanos, tenemos que saber a quién servimos, ¿verdad? Tenemos que saber a quién seguimos. Muchas veces nosotros, hermanos, nos seguimos nosotros mismos. Muchas veces nosotros también queremos imponer nuestra autoridad. Y muchas veces nosotros no seguimos a Jesús, seguimos a otras personas, ¿verdad? Lo importante es seguir a Jesús y ubicarnos en el lugar que Él nos ha puesto, ¿verdad? Ser humildes, reconocer de que el Señor nos guía a través de hombres, ¿verdad? Y reconocer de que si a mí me ha puesto de guía de otra persona, que yo tengo que guiarlo hacia Jesús y con los mismos sentimientos de Jesús. Por eso San Pablo habla de los ministerios y de los carismas, ¿verdad? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelizadores. Pero, dice San Pablo, como a Jesús. Pero dice San Pablo, hermanos, y yo con esto concluyo, yo les voy a enseñar un camino mejor. Si nosotros no hacemos las cosas, hermanos, con amor, podemos tener mucha autoridad, pero de nada sirve. Y podemos tener muchos carismas, pero de nada sirve. Si nosotros tenemos amor, hermanos, entonces estamos en el lugar indicado. Somos gratos a Jesús. Tenemos que abandonar nuestra soberbia, nuestro orgullo. Tenemos que servir a ese reino de Dios, atraer ovejas para Dios, atraer ovejas para Cristo y decir, yo no soy nada, soy un servidor inútil que no hacía falta, pero gracias a tu misericordia soy lo que soy. Gloria a Dios. Concluimos con este canto tan maravilloso. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor.